Que sea el Señor guiándonos, sea el Señor hablando a nuestros corazones y abriéndonos el entendimiento. Bueno, yo quisiera hacer una invitación a las personas que también se conectan y ven la enseñanza en el transcurso pues, de la semana y aún para los hermanos de esta comunidad, pues que estén compartiendo, que se suscriban y puedan darle la manito, que realmente es una bendición para nosotros, para toda la iglesia. Comenten también, porque es bueno, eso edifica. Realmente si entendemos que somos un cuerpo y que estamos para mutua edificación, es muy bueno los comentarios, yo siempre los recomiendo, no solamente pues para los que nos ven por internet, sino también en el grupo que tenemos para esta comunidad. Bueno, queridos hermanos, para empezar, quiero decirles que quizá cuando termine esta enseñanza, entenderemos un poco por qué nuestro Señor es la esperanza de gloria. Estamos estudiando el libro de Ezequiel y bueno, no sé qué tan bueno sea para usted, no sé qué tan interesante. En mi concepto personal, hablaba yo de que es un libro bastante tedioso, porque quizás es un libro bastante metafórico, un libro de los más complejos, que cuando uno abre la primera página, en realidad quiere cerrarlo nuevamente, porque pues usa un lenguaje que no es fácil de comprender, ¿sí? Por tanto, a veces las personas dicen, ay, no. E incluso uno escucha de hermanos que dicen, no, pues es que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo. Y yo quisiera decir algo, pues lo que he podido observar en mi concepto personal, el libro de Ezequiel es uno de los libros más majestuosos que pueden ayudarnos a entender el propósito, entender un poco más el carácter y la naturaleza de Dios y también entender un poco todo el propósito del Señor, el proyecto. Si bien el libro empieza hablando de la gloria de Dios y es un poco complejo, habla demasiado por todo el recorrido del libro y empieza con esta descripción hasta llevarnos a una descripción que hace del templo. Pero este libro es bastante objetivo. Entonces yo quisiera, para arrancar, pues hacer un par de preguntas. Por ejemplo, yo quisiera saber para usted qué es la gloria de Dios. Edna, por ejemplo, ¿qué es la gloria de Dios para ti? Para mí la gloria de Dios es todo lo que Él ha hecho en mí, como todas sus características en mí. Es ser su hija, es poder tener su imagen y semejanza en mí. Fernando, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que la gloria de Dios es como toda esa expresión de lo hermoso, de lo majestuoso, que es en sí Dios y que Él al estar en nosotros nos permite vislumbrar, nos permite percibir de alguna manera ese estado como de majestuosidad que nos llena de tanto gozo, de tanta fe y pues de todos sus atributos de lo que Él es. Para mí es eso. Bueno, muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Para qué es? Una cosa es qué es y otra cosa para qué. Para que los demás puedan ver a Dios a través mío. ¿Quién más se anima? Pienso que primero para rendirme a Él, ser consciente de estos hechos hace que yo me rinda a Él, que lo ame a Él, que sirva, pero también de ser testimonio, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta. Romanos 3:23 dice, bueno, mejor leamos. Dice, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunta siguiente, ¿de qué fuimos destituidos? Estar separados, ¿cierto? Separados de Dios. Bueno, muy bien. Los veo bien, los veo centrados, me gusta lo que he escuchado. Entonces vamos a arrancar porque yo creo que al final vamos a tener más claridad. Y quisiera entonces hablar un poquito de este libro. El libro de Ezequiel es un libro que realmente nos muestra algunos apartes que son importantes, donde dice yo veía la gloria de Dios. Entonces una de las cosas es que la gloria de Dios se puede ver, ¿cierto? Y hace una descripción que uno dice, bueno, los profetas, ellos tenían una misión, ¿cierto? Tenían encomendada una misión y la tarea, digamos, del profeta es hablar, ¿cierto? Hablar, ser el vocero, el que lleva el mensaje. Pero Ezequiel recibió una tarea más grande y
de verdad que me parece impresionante. Yo voy a leer hoy dos pasajes que me impactaron. Nosotros estamos tratando de llevar una secuencia, pero hoy vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 24, o bueno, unos apartes, simplemente para mirar qué tipo de tarea tenía Ezequiel, porque este es un hombre que tuvo que hacer algo que me deja pues supremamente impactada, porque una cosa es que tú lleves un mensaje y otra cosa es que te digan, bueno, tienes que hacer como una obra de teatro. Y ahora, y si decimos eso, la obra de teatro, tú haces finges que te tomas el agua o que te vistes así o así, pero Ezequiel tenía realmente que hacer lo que se le mandaba, era una obra de teatro real, no era solo apariencia, ¿sí? A diferencia de los otros, entonces tenía que llevar un mensaje con mucho simbolismo, ¿no? Entonces, para ello, pues quiero tomar dos ejemplos, el capítulo 4, desde el versículo, vamos a leer este que me pareció 4:12, pues impresionante, y también vamos a leer otro en el 24. Alguien que quiera, por favor, ayudar a leer. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Gracias. Entonces, si nosotros le mostramos este Dios a una persona, ¿qué nos dirá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos dirían? ¿Qué Dios tan loco? Terrible, ¿cierto? Tan cruel. Tan cruel. Tan cruel. ¿Qué más? ¿Qué más dirían? Piensen ustedes en la escena, por favor, recréense un poco. Ustedes le presentan a un Dios y dicen, mira lo que mi Dios manda hacer, yo te quiero presentar este Dios que es tan amoroso y tan tierno y es tan santo y Él es un ser tan grande. Y entonces yo le cuento esto que le manda hacer a sus profetas. ¿La persona qué va a pensar? Causaría el efecto contrario. Como que no quisiera conocer de ese Dios. Le daría miedo o algo así. Muy bien. Así es de que llevar un mensaje a veces no es solo expresar o leer, ¿cierto? Para mostrar la gloria de Dios. Parece que hay algo más que necesitamos ver. Pero esto me parece impresionante porque, bueno, uno dice, pensando en el carácter y la naturaleza de Dios, uno dice, bueno, es tremendo porque yo voy a poner a una persona que les grafique, que les modele y que les haga ya que ellos puedan observar. Y por supuesto, eso tenía una razón de ser. ¿A ustedes qué se les ocurre que fue el mensaje que él quiso transmitir? ¿Qué quería que vieran? Si yo los pongo en esto, bueno, al profeta, y que ellos observen, ¿qué mensaje quiero dar? ¿Qué deben entender? Parece que eso no es tan fácil, ¿cierto? Bueno, no sé. Entonces, cuando una persona escucha esto, dale, Hernando. Pues me da la impresión que como hay un mensaje como que producto de sus propias consecuencias, maldades, entonces les va a acarrear como esos sufrimientos que ellos están, pues no sé espiritualmente qué significará exactamente esa comida, pero pues algo así como que están aprendiendo lo incorrecto, están alimentándose de lo incorrecto, están haciendo maldad y producto de eso, pues van a sufrir unas consecuencias muy terribles. Gracias. Bueno, muy bien. Dale, Cata. Yo pensaba como que requiere un sacrificio, como que hay algo de por medio que uno tiene, o algo que como que le cueste. Bueno, si escuchamos, ahorita vamos a mirar un poco entonces qué es esto. Ahora vamos a Ezequiel 24:15. Y dice así, yo lo voy a leer, escuchen bien. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios,
ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Fíjense, la pregunta de ellos con lo que vieron. Esta tarea de este profeta no fue cualquier cosa. Dios le dice, hoy morirá tu deleite y muere su mujer, pero le dice, tú no puedes llorar, no vas a endechar. ¿Saben qué es una endecha? Hacer lamento o pagan para que lloren. Exacto, es una endecha. Y le dice, no vas a llorar, ni tampoco te vas a... Ellos cuando tenían luto se quitaban sus ropas, se rasgaban incluso, quitaban los zapatos. Y le dicen, no vas a quitarte los zapatos, no vas a llorar, no vas a hacer lamento, no va a haber comida de enlutados, porque todo para ellos siempre ha habido un simbolismo en la cultura judía por cuanto ellos son un pueblo escogido para hacer luz. Pero él le dice a Ezequiel, tú no vas a hacer eso, vas a perder a tu esposa, pero no puedes llorar. Y yo les pregunto, hablar de este Dios con una porción de la escritura de estas, ¿es fácil para mostrar la gloria de Dios? No. Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, yo quisiera hablar un poquitico más acerca del contexto, porque no podemos quizá llegar a entender estos pasajes si no entendemos un poco de dónde viene toda esta historia. Entonces, Israel es un pueblo que estuvo en esclavitud en Egipto y Dios lo busca a causa de sus clamores para salir de allí. Lo pasa por el desierto y lo lleva con un propósito, entregarle una tierra y lo pasa por el mar, el desierto, y luego entra a poseer esa tierra. Pero habían unas indicaciones. Cuando entres allí a poseer esa tierra, vas a tener que echar a los enemigos que están allí, porque yo ya te la entregué, yo ya he vencido. Luego tú los tienes que sacar. Entonces, la historia nos muestra que el libro de Ezequiel está enfocado no solamente en mostrar las profecías acerca del juicio de Dios, sino también de mostrar un poco el carácter, la naturaleza de Dios, pero también de llevarnos a entender el plan y propósito y ver su obra o su proyecto, qué iba a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces él va llevándonos en una descripción que es impresionante y deja datos como estos donde nos muestra la firmeza de Dios al llevar a cabo un juicio, al cumplir sus cosas. El libro de Ezequiel dice en repetidas ocasiones, es demasiado repetitivo empezando por allí, pero dice tantas veces, usted es un pueblo duro, usted es un pueblo rebelde, porque eran muy rebeldes, por sus idolatrías. Entonces recalca cada capítulo de Ezequiel, pareciera como una repetición, vuelve y lo dice, y vuelve y lo explica, y vuelve y lo cuenta con uno y con otro evento, y vuelve y lo dice, porque era un pueblo rebelde. Tanto que el capítulo 4, perdón, en el capítulo 5, verso 8, 7, si quieres leer el 7, que también me parece interesante. Por tanto, así ha dicho Jehová, ¿por qué haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros? ¿No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado? Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Haré juicio. Él siempre está diciendo, voy a hacerles porque ustedes hicieron cosas terribles, abominables. Y tanto que hay otro pasaje que dice, nunca nadie hizo como ustedes. Es decir, los calificó incluso que obraron peor y uno diría, pero ¿cómo fue eso? Pues claro, ellos tenían el conocimiento de la ley y habían tenido el acompañamiento y habían visto las maravillas, habían estado viendo las proezas y de generación en generación se contaba la historia y Dios se manifestaba todo el tiempo a ellos. Entonces les dice, pero ustedes son tan rebeldes y ustedes hacen esto, por cuanto yo no voy a perdonar y les voy a mostrar y voy a hacer que ustedes realmente paguen por sus maldades, por sus actos abominables. No calificó como cualquier cosa, ni que fuera poco. Y uno diría, bueno, ¿por qué tan severo? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué es tan grave? ¿Cierto? Y como estamos hablando de la gloria de Dios, entonces uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que el Señor nos viene hablando? Entonces, cuando pensamos
en Ezequiel, que es un profeta, que realmente es un arquetipo del Señor Jesucristo, y eso es algo que nunca podemos perder de vista, que toda la escritura apunta al Señor Jesucristo. Luego, los actos de Ezequiel tenían que mostrar lo que iba a pasar o lo que iba a venir a hacer nuestro Señor. Toda la escritura tiene que ser vista de la misma manera, apuntando siempre al Señor Jesucristo. Y entonces Él muestra cómo realmente tiene que comerse un pan inmundo y que ellos lo vean, que ese pueblo observara. ¿Acaso eso no fue lo que hizo el Señor? ¿No tuvo Él que comerse la inmundicia de esa nación y de la humanidad? De hecho, no fue cosa pequeña, no fue cualquier cosa. Ese pan inmundo se puede entender porque primero le dice su estiércol, era como el desecho suyo, ¿cierto? Y a causa de lo que le suplica a Ezequiel, le dice, por favor, yo realmente nunca he comido una cosa inmunda, no me hagas comer esto. Entonces él le dice, ok, bueno, entonces te voy a permitir que comas estiércol de buey, pero yo necesito pues que ellos vean realmente esto que le vas a mostrar para que ellos entiendan. Dios siempre queriendo mostrar, queriendo hacer entender, y era demasiado, Dios siempre ha sido demasiado didáctico, Dios no cambia en sus formas, y entonces él tiene que comerse ese alimento, pero era inmundo, ¿sí? Luego eso mostraba en realidad la inmundicia que se tenía que comer, o a quien estaba representando allí Ezequiel, de una nación, de un pueblo, y por supuesto que no es solamente Israel, porque sabemos que él es la representación o de donde se aprende, pero que eso va generalizado para el resto de la humanidad y nos incluye, por supuesto, porque fue lo que el Señor hizo, tomó toda nuestra inmundicia, y comer significa que cargó con ello, que fue algo terrible. Ya hemos visto que comer no es cualquier cosa en la escritura, ¿sí? Cargó, llevó, comió lo nuestro, participó de ello. Dice la escritura, lo hice pecado, ¿cierto? A causa de la maldad del hombre. Entonces, fíjense cómo para poder entender quizá un escenario de estos, si una persona viene y de buenas a primeras abre pues el libro de Ezequiel y mira la primera página, de verdad que yo creo que la persona cierra y dice, ustedes están locos, a mí no me hablen de ese Dios. Y si miramos la escena de cuando Ezequiel no puede llorar por la muerte de su esposa y tal vez ni siquiera preguntar, pero ¿por qué te la vas a llevar? O sea, ¿por qué ella tiene que morir? ¿Qué indicaba esto? ¿Qué estaba mostrando también allí? ¿Qué quería con todas estas cosas decirle el Señor a Israel? ¿Qué quería mostrar? Parece que Dios tiene un lenguaje que en realidad, aunque en este sentido sea bastante metafórico, pero es que no era solamente metafórico, sino que fue real. Es decir, su esposa murió y por supuesto el dolor de eso pues, tuvo que haber sido una cosa tremenda, y le dice, pero tú no puedes llorar, ¿sí? ¿Qué les hace pensar eso? ¿A dónde los lleva? Por un momento piense, ¿a dónde los lleva ese escenario? ¿Qué quiso decir el Señor cuando les dice, va a haber una muerte? Y ellos sí preguntan, por favor, explícanos. ¿No nos vas a explicar qué quiere decir esto? ¿A su corazón le llega algo en este momento que puede? Dale, Hernando. Bueno, no sé si me equivoque, pero viene a mi mente como el dolor que pudo haber sentido el Padre Dios al ver morir a su hijo en la cruz. Y no sé, tal vez la iglesia que en ese momento era de él, los que creían en él, como tipificando la esposa de Cristo, esa iglesia también pues el dolor que pudo sentir al ver morir al Señor Jesús en la cruz. Gracias, te adelantaste, pero es verdad. Si ustedes miran el capítulo 24, por favor miren un segundo, 24-21, después de que ellos preguntan, y me dijo el pueblo, ¿no nos vas a enseñar qué significa para nosotros estas cosas que haces? Fíjense que ellos dicen para nosotros, ¿qué significa? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Gracias. Miren esto tan impresionante que dice acá. Entonces, me gusta lo primero que habla él. Dice, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo profano mi santuario. Yo profano mi santuario. Entonces tendríamos que preguntarnos primero qué es profanar, cuál es el santuario y por qué él mismo lo profanó, ¿cierto?
la gloria de vuestro poderío. Entonces luego explica lo mismo que él tuvo que representar. Entonces dice, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán a espada. El santuario para Israel siempre fue un lugar de deleite, donde se reunía, donde iba, donde, mejor dicho, quitar el templo para ellos era tremendo. Entonces, en la historia de Israel también se muestra que ustedes pueden observar que desde que empieza la historia de la humanidad hay un huerto, luego que sigue un tabernáculo, o bueno, antes del tabernáculo habían altares, un tabernáculo, un templo, el que levantó Salomón, pero que luego el rey Nabucodonosor derrumbó, ¿cierto? Se levanta otro. También el arca. Ay, gracias, el arca. Nabucodonosor, luego levantan otro templo, que fue en tiempos terribles cuando Zorobabel, pero no queda bien hecho y lo termina Herodes, ¿cierto? El rey Herodes, pero que es el mismo templo que fue derribado cuando el Señor Jesucristo vino y lo profetiza, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿cierto? Entonces fíjense cómo siempre ha estado ese santuario donde es el lugar que para Israel es el único lugar, uno solo, de reunión y de encuentro. Y fíjense que en ese lugar la Escritura nos muestra que allí descendía la gloria de Dios. De la gloria de Dios siempre, si ustedes ven, vamos a leer dos escrituras para mirar un poquito qué es eso. Fíjense lo que dice Ezequiel 10:4. Alguien que lo lea, por favor. Ezequiel 10:4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Qué lindo. Miren la descripción que hace. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Fíjense que esto no es una cosa nueva, porque cuando había estado el tabernáculo, eso también había pasado. Yo no sé si alguien me ayuda, por favor, para leer Éxodo 40:34. Éxodo, para hacer la comparación y ver que no es una cosa nueva. Es decir, quiero mostrar cómo Dios siempre ha hecho las mismas cosas, es repetitivo, es insistente y nos deja todos estos eventos para que podamos entender, ¿cierto? Y todo con un objetivo y con un propósito. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué ven ahí entre los dos pasajes? ¿Qué observan? ¿De qué manera viene la gloria de Dios? ¿Cómo? En un lugar específico, en forma de nube. Muy bien. ¿Es la nube? Es Él. Dice, O sea, es decir, siempre hay una nube, ¿cierto? Siempre hay una nube. Pero luego dice que se llena del resplandor de la gloria, ¿cierto? Y se ve. En ambos lo muestra, ¿cierto? ¿Ustedes están entendiendo? Pregunta. Sí. Bueno, la nube dice en la Escritura que acompañó al pueblo de Israel de día, ¿cierto? Y descendía cuando fue, esto sucedió cuando fue levantado el tabernáculo, lo cual quiere decir que cuando estuvo terminado de construir, ¿cierto? Descendió esa nube y bajó la gloria de Dios. Y dice que nadie podía entrar allí, nadie. Se veía así y de hecho se escuchaba porque hablaba. Dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Omnipotente cuando habla, ¿sí? Había un ruido tremendo. Era un evento impresionante. Con eso mostrando que la gloria de Dios no venía de cualquier forma ni a cualquier lugar. También pasó en el monte Sinaí. Entonces podemos observar cómo nuestro Dios es un Dios de símbolos, de gráficas, de metáforas. Este libro demasiado metafórico, pero un libro de mucha enseñanza. Entonces nos muestra cómo Él va a aplicar para ese pueblo un juicio y lo muestra. Y ha sido tremendo porque le estaba diciendo a ese pueblo, ustedes van a llorar y van a saber que es perder un santuario. Y no van a poder llorar. Les estaba diciendo, yo los voy a esparcir. Y por supuesto que todo se ha cumplido al pie de la letra. Hasta el día de hoy ese pueblo todavía está regresando a esa tierra prometida y sabemos que cuando ellos regresen va a haber un fin. Hasta el día de hoy, digamos que se puede decir que está dividida la teología en si se va a construir nuevamente un templo. Para algunos dicen sí, ya está adelantado, se va a construir. Para otros dicen ya no, porque es un templo espiritual. Si usted estudia, seguramente va a tener también su postura frente a eso
y eso es muy importante conocerlo, porque si nosotros decimos seguir a un Señor, saber que la gloria de Dios se manifiesta en ese templo, y en ese tabernáculo y en todos esos lugares se ha manifestado, y que hoy para esta comunidad específicamente, que ya lo hemos estudiado, sabemos que somos el templo y que la gloria se manifiesta acá. Entonces deberíamos tener claro, entender y por supuesto ahondar en temas como esto para saber qué es esto, qué significa y realmente de qué fue que fuimos destituidos, ¿cierto? Entenderlo un poco más, no que quizá no lo estoy diciendo, no es que no lo entendamos, pero creo que falta la cereza del pastel, ¿no? Entonces, un libro maravilloso, un libro que describe el carácter y la naturaleza de Dios, que muestra esa firmeza de Dios al aplicar un juicio. Pero lo lindo de eso es que Dios, en medio de tanto, siempre muestra su misericordia. Entonces aparece con una esperanza maravillosa. Yo quiero que leamos el capítulo 11, por favor, verso 17 de Ezequiel. Hasta aquí, antes de que leamos, ¿quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? Quiero preguntarle, por ejemplo, ¿cómo ve a Dios? Si usted le está contando a alguien acerca de su Dios, del Dios que sigue, ¿usted qué pensaría? ¿Cómo lo expresa con un escenario de estos? ¿Qué piensa de ese Dios usted? Veo como un Dios presente, un Dios poderoso, y un Dios que prepara. Ok, dale, ¿quién levantó la manito? Egna. Estaba pensando en la sabiduría de Dios, ¿no? Pues a veces uno quisiera mostrarlo de otra manera y uno decir, bueno, es que Él es así, Él es muy suavecito, Él es muy, pero pues realmente hablo de la sabiduría porque Él siempre en sus enseñanzas, pues es un hombre no suave, y ni tampoco es duro, sino es como es, o sea, simplemente él sabe cómo debe hacer las cosas. Dime. Dices tú, es como es, digo yo, ¿cómo es? Es un hombre justo, es justo, o sea, ni muy poquito, ay no, qué pesar, pobrecito, de pronto sí, qué pecadito hacer esto, no, como uno es, porque sinceramente yo me pongo en la posición y yo digo, si fuese mi hijo, uy no, qué pecadito, de verdad que comer estiércol de buey, uy no, o sea, de nada, no, es más, llevar a mi hijo a la cruz, que muera, no, de verdad, no, porque pues me duele, mi corazón se duele, pero él no, él es un hombre justo y pase lo que pase, ya tiene todo planeado y por más que las cosas se vean un poco turbulentas, digámoslo de esa manera, él no va a cambiar. Simplemente él ya lo dijo que se iba a hacer de esa manera y a veces esa sabiduría yo se la pido muchas veces a mi padre porque como mamá a veces soy muy blandita. Entonces yo digo, ¿cómo debo hacerlo? Tampoco quiero ser como la del ejército y se me levanta y no, pero tampoco quiero ser como ahí, como muy, muy blandita porque pues las cosas no se dan. Entonces yo siempre pido a Dios eso, esa sabiduría con la que Él maneja todo, con esa sabiduría que Él es maestro, con la que nos enseña, nos guía y nos, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí, que nos guía. Gracias. Frank. Podemos ver claramente un Dios contundente, ¿cierto? Que muestra, ¿verdad? Sus preceptos, su pensamiento, ¿cierto? Su mandamiento lo muestra muy claro. Entonces, ante esa claridad es donde se ejecuta un juicio. Entonces, eso es lo que, bueno, entre muchas cosas más, las que dijo Edna, ¿cierto? Yo aplicándola a nuestra vida, que sí mismo de contundente tengo que ser yo con lo que conozco del Señor. ¿A quién engaño? Es un autoengaño, es un autosabotaje y en mi vida pretender creer que puedo seguir viviendo mis días como, ¿sí me entiendes? Entonces, pienso que Dios es un Dios contundente. Aquí es un carácter firme, pues es una autoridad y bueno, eso hace que, pienso que Ezequiel se pudiera parar firme también sobre sus pies y todo lo que provocó en su ser al ver esto contundente del Señor. Gracias, Janet. Fíjense en esto. Yo quiero, antes de darles la palabra, quiero decir esto. ¿Será que Dios se ablanda y cambia los propósitos por el cual hizo algo? ¿Será que dice, ay, bueno, sí, ustedes, pues sí, se ha portado un poquito mal, pero bueno,
o realmente él dice, no, es que mi propósito es esto. Por eso quiero resaltar eso. Cuando él dice, yo voy a profanar mi santuario. Eso dijo, yo voy a profanar mi santuario. Y cuando uno piensa en eso, ¿qué es profanar? ¿Qué es el santuario? Yo creo que eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Pero vamos a tocar un poquitico esto, porque el santuario no es para lo que el hombre quiere o le parece, ¿cierto? Dios había hecho un diseño, pero prevaricaron, se llenaron de idolatría, hacían cosas terribles dentro del tabernáculo, dentro del templo. Ya después no sacrificaban un cordero, sino llevaron hasta un marrano. Eso hicieron de todo. Toda la vida el pueblo ha hecho como ha querido. ¿Y será que nosotros? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué es este santuario? ¿Qué es profanar el santuario? ¿Y por qué él dice, yo lo voy a profanar? Cuando ellos preguntan, ¿qué es lo que significa? No nos vas a explicar por qué se murió la esposa, ni siquiera lo dejó llorar. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Preguntó a ese pueblo. Y yo pregunto, ¿y qué es lo que tenemos que entender? Porque este santuario, ¿para qué es? No es para que se vea la gloria de Dios. Y Dios es blandito, como escuché que dijeron. No, Dios cumple su propósito. Y lo vamos a ver cómo es de lindo y cómo el libro nos va relatando y nos cuenta sus promesas, cómo lo hace, cómo lo desarrolla, el fin, el plan en él. Pues, pues justamente estaba viendo eso y lo veo desde el punto de vista de la fe, ¿no? De él saber quién es y que lo que él dice realmente lo va a llevar a cabo. Él dio unos preceptos, unos mandamientos y estableció, o sea, cierto, un plan, lo dio a ese pueblo y esperaba que obedecieran, o pues, sí, ¿Y qué hicieron? Pero no lo hicieron. Entonces ¿perdón? ¿Qué hicieron? Pues no, o sea, todo lo contrario, o sea. Muy bien, todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que era el plan y el propósito de Dios. Pero miren, lindo el carácter y la naturaleza de Dios, que lo vamos a ver en este momento. Ahora sí, por favor, Ezequiel 11, versículo 14. ¿Estoy bien? No, veámoslo desde el 16 para no extendernos tanto. 16, 17, 18, 19, 20. Les vamos a leer desde el 16, por favor, hasta el 20, con mucha atención, para que conozcamos más del carácter, conozcamos más de quién es nuestro Dios, si se juega con él o él cumple sus planes. Vamos a mirar. ¿Alguien va a leer? No, y lee. Dale. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón nuevo. Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Es que quería decir algo. Daniel 11:31 dice aquí así. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En Deuteronomio dijo un día el Señor en su ley, si ustedes no me cumplen mis mandamientos y las cosas que yo les dije que le dije a Moisés que deberían de cumplir, entonces yo los esparciré por todas las naciones, ¿sí? Por todos los pueblos, y ustedes van a adorar a sus dioses, y ustedes, bueno, en fin, les dice un poco de cosas, que ustedes se van a alejar su corazón y sus pensamientos, y bueno, su vida se va a ir tras de ellos. Eso sucedió realmente. Es más, la deportación a Babilonia, 70 años, fue porque ellos nunca guardaron el séptimo año, que dice, trabajen 6 años y dejen descansar en el año 7, dejen descansar. Por cuanto ustedes no hicieron eso, son 70 años. Pero igual eso tiene un significado más profundo de eso. Pero bueno, no entra en eso, que no es el tema. Entonces, por ejemplo, él dice cosas como, y esta es la plaga con que Jehová herirá la tierra. Entonces se está hablando y describiendo una bomba atómica, pero Dios nunca hizo la bomba atómica. ¿Se entiende? Los que vinieron en el año 70 con el romano, ¿cómo se llama? Emperador Tito, fue ellos quienes destruyeron el santuario y lo profanaron, ¿cierto?
Estoy hablando físicamente. Entonces siempre uno, la tierra se está con estas sequías y estos calores todos estos días, entonces todo es echarle la culpa a Dios, pero en realidad es la misma mano del ser humano que hizo todo esto, ¿sí? Solo que Dios sí sabe, entonces, ¿qué va a pasar? Y obvio, Él hace su juicio porque Él ya dio su palabra desde el principio. Él ya dijo, pues ustedes no van a hacer caso a mi ley, pues vea, les va a venir esto. Pero cuando manda a su hijo, yo dije, yo no vine para condenar el mundo, sino para salvarlo. Pues creo que eso que tú estás diciendo es cuando Dios dice ninguna maldición viene sin causa, ¿cierto? Es decir, que cuando viene un juicio no es porque Dios le plació y es que quiero torturarlos aquí y yo quiero hacer esto y también los voy a esparcir porque es que ustedes me aburrieron y es que ustedes, no, realmente todo tiene una causa, ¿cierto? Y sí ejecuta. Dios nos muestra su carácter firme, pero también es un Dios que muestra que Él lleva a cabo y vamos a entender un poco por qué realmente tuvo que pasar eso, porque Él cumplió su plan y su propósito. Todo lo que pasó, que a veces no entendemos, pero ¿por qué mató el hijo? Y Él dice, yo mismo voy a profanar mi santuario. Y dice, yo lo hice pecado, como decía Hernando, cuando dice, tal vez fue lo mismo, claro, y tal vez no entendemos el dolor, tal vez esas lágrimas que no vimos, ¿cierto? De papá entregando al hijo. Y tal vez el mismo pueblo desgarrado por todas las naciones, llorando sus hijos. Dice que incluso se comieron los hijos entre algunos de los juicios que recibió esa nación de hambre. Fue terrible, no fue cualquier cosa, no fue poca. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son verticales. Dios es un Dios de amor, sí, claro que lo es, pero también es un Dios que de verdad ejecuta juicio y que las cosas no las pasa por alto, como decía Edna. Qué pesar, qué pecadito, pobrecito, no tan duro, no. Él dice algo y lo cumple. Cuando comas de eso morirás y muere. Esa es la firmeza de la palabra y por eso tenemos que tener tanta seguridad en lo que está escrito. Si Él lo dijo, así va a ser. Entonces, mire esto. Dice, verso 16. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Miren la misericordia de Dios aquí. No solamente ejecuta un juicio, ¿cierto? Y les muestra cuán verticales son sus leyes, pero también tuvo compasión y dice que les fue a ellos por un santuario a donde estuvieron. Es decir, nunca los desamparó, estuvo ahí. Es decir, siempre había una oportunidad. Oye, aquí estoy. ¿Quieres voltear tus ojos y quieres comunicarte conmigo? ¿Recuerdas que este es el lugar de reunión? Siempre lo hizo. Y dice así el 17, escuchen muy bien, por favor. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Los va a recoger y los va a congregar. ¿Qué es congregar entonces? ¿Y dónde los va a congregar? En una tierra. ¿Cuál tierra? La prometida. Ya hemos dicho muchas veces que esa tierra prometida es Cristo. ¿Será que ya estamos congregados entonces? Nosotros que nos hicimos partícipes de las promesas de Israel por haber creído, aquel pueblo que no buscaba, pero que Él nos hizo cercanos y también nos dio el beneficio de hacernos partícipes de todas las promesas y de todo aquello. Entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de esos pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Escucha, yo voy a ser el que va a hacer eso. Los voy a congregar y todo y van a quitar sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo, porque con esa naturaleza no podían, era imposible. Ahí en esa naturaleza no se podía ver la gloria. Se necesitaba otra naturaleza. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Quién lo hizo? Por eso Él dijo, yo voy a profanar mi santuario, pero eso tenía un plan y un propósito como siempre. Luego nos daremos un salto para mirar cómo lo hizo y la descripción que hace para entender esto, pero esto es maravilloso. No es una cosa nueva, no es una cosa como que nuestro Dios tiene que sacar el plan B. No, la escritura dice que el cordero había sido inmolado desde antes. Él tuvo que profanarlo porque lo hizo pecado a ese verdadero templo y tabernáculo que es nuestro Señor. Y nosotros como piedras incrustadas allí, como templo que somos ahora, y nos lo muestra la escritura, también
Pero hay algo maravilloso de lo que hemos dicho en esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo se manifestaba esa gloria entonces? ¿Cómo es la manifestación de esa gloria en ese templo? Porque para nosotros, ¿ese corazón ya ha sido cambiado o no? ¿O estamos igual que Israel? Ya fue cambiado. Ok, ya fue cambiado. Ya no tenemos corazón de piedra. Ese pueblo está a punto de cumplirlo. Para ese pueblo está a punto de llevarse a cabo. Porque recuerden que ellos son el reloj, el que muestra, el que evidencia los tiempos y donde podemos observar cómo procede nuestro Dios. Toda la obra que está haciendo. Y en ese pueblo se va a ver la gloria de Dios. Y la Escritura dice que seremos un pueblo. Cuando ellos reciban al Señor Jesucristo, seremos un solo pueblo, ¿sí? Por ahora, aún muchos de ellos, la gran mayoría quizá, no ha recibido al Señor Jesucristo, pero lo van a recibir, porque ellos fueron ese pueblo escogido y nosotros fuimos el olivo injertado, ¿cierto? Ellos el olivo silvestre. Entonces nos ha hecho un solo pueblo. ¿Con cuál propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, ¿para qué hizo todo esto de cambiar el corazón? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Los escucho. ¿Para qué Dios ha hecho todo esto que describe el capítulo 11 de Ezequiel? ¿Para qué tuvo que cambiar el corazón y el espíritu? ¿Por qué cambió esa naturaleza? Para poder manifestar su gloria, como hizo el Señor Jesucristo. Muy bien, para poder manifestar su gloria. Entonces ese santuario fue diseñado con un objetivo, que se manifieste la gloria allí. Y la pregunta es, ¿en su santuario se manifiesta la gloria de Dios? Es una pregunta que no quiero ver respuestas, por supuesto, porque es para meditar. Pero recuerde que todo esto que he contado esta mañana, nos ha venido hablando el Señor y a donde nos ha traído para hacernos entender muchas cosas, tiene un objetivo, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿de qué fuimos destituidos? Y ahora, ya que estamos constituidos, ¿qué podría usted decir acerca de ello? ¿Qué podría usted decir acerca de esa obra? ¿Cómo usted ve eso para su vida personal, su santuario? Hernando. Sí, en la pregunta anterior que hacías de ¿para qué Dios nos ha dado un corazón de carne? Ajá. En el mismo versículo está la respuesta, él lo dice literalmente, para que podamos cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes. Pues únicamente como con este corazón de carne es que podemos conocer a Dios, entenderlo. Con el corazón de piedra anterior, pues no nos era posible conocerlo, no lo podíamos entender. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no había levantado la mano. Dale. Estaba pensando en la pregunta que hiciste de qué significaba pues que la esposa se muriera y él no pudiera llorar, ¿cierto? Entonces, la iglesia tipifica pues sus hijos. Entonces pensaba en que esa iglesia estaba muerta y él, digamos que no es que no haya sentido de pronto tristeza, sino más bien en vez de quedarse ahí en el llanto, en la tristeza, él en su misericordia llevó a cabo su plan para poder cambiar ese corazón muerto, ese corazón que no sentía, ese corazón que no podía ver su gloria, por un corazón de carne. Ese corazón de carne es el que nos permite, bueno, ¿cómo se dio ese cambio entre el corazón de piedra y el corazón de carne? Por medio de su hijo. Entonces ya estando su hijo y ya teniendo toda la obra de la cruz, nos da ese corazón de carne para poder nosotros no solamente ver su gloria, sino reflejar su gloria a otro. Es lo que he podido entender. Ok, gracias. Quisiera agregar algo más. Es que dice el Señor, yo vine a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando Eva ya peca, en realidad ella perdió esa... y yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces uno diría, bueno, sí, vino a buscar sus ovejas y lo que se ha perdido, porque fueron esparcidas por todo el mundo, ¿cierto? De hecho, no han regresado. Pero allá cuando Eva codició, deseó, quiso tener, ¿cierto? Realmente se perdió ese privilegio de poder manifestar los atributos de Dios. Entonces Él viene a recuperar eso. Pues porque para mí la manifestación de los atributos de Dios, o sea, es que todo habla de Dios, hasta un pescado, ¿cierto? Todo habla de cómo es Él. Nosotros, sobre todo porque tenemos la imagen, entonces nosotros los que ya estamos vivos y resucitamos, podemos manifestar esos atributos, o sea, podemos manifestar la gloria de Dios que se ha perdido.
para mí es eso, porque en realidad ese pequeño santuario dijo, yo me reservaré un remanente, también dice por allá en Isaías. Entonces, un pequeño remanente, o sea, todos no van a ser del todo, que es cuando viene y hace toda su obra. Entonces, yo digo, esa gloria que se perdió, él la volvió a recuperar allá en la cruz. Él vino a mostrar a su papá. Y como nosotros estamos congregados en él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, nosotros también tenemos la capacidad, nosotros también debemos hacer lo mismo. Si no lo estamos haciendo, pues ahí es donde está la pregunta de Jenny. Quiero decir algo para completar, terminar nuestra enseñanza. Quiero que recuerden que cuando eso sucedió, el evento que decía Nubia en el huerto, el Señor puso 2 ángeles, ¿cierto? Y nadie podía volver a entrar. Cuando estaba el tabernáculo, también habían 2 ángeles allá adentro y no había forma de entrar si no era con sangre. En el templo fue igual, y cuando el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tumba y resucita, hay 2 ángeles, uno dice que estaba en la cabecera y en los pies donde él estaba, lo cual indica que todos no tienen acceso a la gloria de Dios, que el regreso a la gloria de Dios no es solo un querer, o no es como yo considero, no se puede así, ¿cierto? Él es el que nos devuelve a la gloria, ¿cierto? Pero ¿cómo? Entonces, leímos hoy, quiero que alguien vuelva a leer, por favor, Éxodo 40:34 y Ezequiel 10:4. Por favor, me ayudan con esas 2 citas. Leo Ezequiel 10, ¿sí? Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Esa escritura es maravillosa. Éxodo 40:34, por favor. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Miren cómo es de lindo. Este verso aquí, Ezequiel 10:4, dice que la casa fue llena de la nube. ¿Cuál casa se llenó de cuál nube? Nosotros del Espíritu Santo. Gracias. Esta casa, después que el Señor resucita, fue llena. Sin eso era imposible que la gloria de Dios viniera. Fue llena. ¿Para qué? Para que el resplandor de la gloria se vea. Pero hay algo impresionante, porque si no es en la faz de Jesucristo, como nos dice Corintios, no se puede, lo cual indica que solamente el Espíritu Santo puede revelar ese resplandor de quién es el Hijo, mostrando quién es el Hijo. Solo el Espíritu Santo nos lo puede mostrar, nos lo puede contar. Y si no es en la faz de Jesucristo, nadie puede ver la gloria de Dios. No es por nuestros hechos, no es por conductas, no es porque nos portemos bien y tratemos de parecernos al Señor Jesucristo. Tratemos de ser como Él. Intente ser como Él. No se trata de eso. Él hizo una obra majestuosa que fue cambiar una naturaleza para que pudiera bajar la nube, el simbolismo que tanto hablamos, el Espíritu Santo. Y cuando sea llena del Espíritu Santo, entonces podré ver, ¿cierto? A cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no es el Hijo revelado por el Espíritu Santo, primero que todo no podremos ver la gloria de Dios. Mucho menos se podrá manifestar aquello que no conocemos, que no vemos. Por tanto, cuán importante entender que necesitamos apersonarnos, deleitarnos, apresurarnos quizá en ese encuentro, en esa revelación del Hijo, ¿sí? Porque para eso es diseñado este santuario y es hecha toda esta obra. No es una cosa pequeña, no es un juego lo que dice la Biblia. Pudimos ver los actos de Dios, que con Él no se juega, que este santuario no es para cualquier cosa. Yo creo que eso hace que en realidad pensemos en la magnitud de la seriedad de esta obra que Dios ha hecho y por qué trató tan severamente a un pueblo que pensó que podía hacer lo que quería con ese santuario, que podía vivir como quisiera, y que nosotros que hemos sido comprados con esa sangre y hoy estamos congregados y estamos allí como decía Nubia, tampoco podemos vivir como sea, ¿cierto? Pero que no es una imposición, que no es una cosa de conductas y de tradiciones, que no es una cosa de que me toca portarme bien. Tengo que, porque qué miedo con ese Dios que es terrible. No se trata de eso. Él cambió la naturaleza. Y esto es una cosa maravillosa, que realmente nos ubica. Por eso dice, ahora ustedes son una nueva creación, una nueva criatura, con propósito. ¿Y nosotros dónde estamos entonces ahí?
¿Cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es mi posición allí? ¿Cierto? Definitivamente creo que es un acto natural, pero creo yo que siempre va a haber una demanda, porque tenemos una voluntad que el Señor Jesucristo nos dio claro ejemplo, que la rindió para mostrar al Padre. Yo quisiera escucharlos. ¿Qué quieren opinar? Claro, está, es maravilloso esto que estamos escuchando hoy, poderoso también. Quiero concluirlo con un texto que he venido interiorizando. Dice en Isaías, lo hablaba: el Espíritu del Señor siempre estará con este nuevo rey. Le dará un espíritu de sabiduría y entendimiento. Lo guiará y le dará poder. El Espíritu le permitirá conocer al Señor. Así le llenará de un respeto profundo por el Señor. Se deleitará mostrando respeto al Señor. No juzgará según las apariencias, ni hará decisiones basadas en rumores, sino que hará justicia a los pobres y decidirá honestamente a favor de los indefensos del país. Sus órdenes serán como una vara de castigo para el violento y sus palabras harán que mueran los perversos. Lo que tú decías, o sea, ¿qué tipo de espíritu? Dice la palabra que el mismo espíritu que levantó de los muertos al Señor Jesús, que lo acompañó, que lo guió, que lo llevó a la intimidad, al profundo amor y respeto que el Señor Jesús le tenía al Señor, es el que me habita. Meditábamos con mi esposo qué significa que tenemos una nueva naturaleza. Eso nos lleva a decantar muchas cosas, a entender y todo lo que han escrito en el grupo, lo que he venido estudiando. ¿Cómo está mi manera de pensar? ¿Qué significa? Oiga, renueva tu manera de pensar. ¿Cuál es la posición que yo tengo como hija, como sierva? Amo con ese respeto y esa pasión al Señor y me pongo de pies firmes cuando me tengo que poner de pies firmes. No, o sea, pienso que es maravilloso, pero sí. Es un trabajo contundente que como cristianos, como creyentes debemos hacer. Lo hace la gente del mundo y he escuchado psicología y clases de positivismo y de la ley de atracción y de mil cosas que cuando ellos lo hacen les surge efecto. Pero no puedo dejar que en mi mente resuene cada palabra que el Señor nos ha dicho con respecto de nuestra posición y de nuestra identidad y de lo que pasó en la hora de la cruz. Es lo que quería decir. Gracias, Yani. Muy lindo. ¿Por qué? Gracias porque has dado una pauta para algo que quería decir. Resulta que si no es a través de el camino de la verdad y de la vida, que es una persona, no podemos volver a la gloria de Dios, ni glorificar al Padre, revelando al Hijo en este santuario. No se puede, no hay otra forma. Pueden tener fórmulas para hacer muchísimas cosas, como decías. Y claro que tienen éxito porque hay leyes. Si tú tienes disciplina, si tú tienes esto, claro que puedes lograr. Pero volver allí no se vuelve como uno quiere. Solo hay una puerta. Solamente si es viendo a cara descubierta la revelación del Hijo, que solo la puede dar la nube, nuestro precioso Espíritu Santo, que descendió a esta casa con una nueva naturaleza, que la levantó una mano poderosa, porque estamos en Él, que Él es el verdadero tabernáculo. Solamente así se puede revelar, mostrar esa gloria. Solamente conociéndolo a Él, y para eso se necesita intimidad. No es como a mí me parece, no es cada 8 días, no es cuando yo quiera. No es así, no es un juego todo esto que Dios hizo. Dios no entregó su Hijo para cualquier cosa. Y hicimos 3 preguntas. Una era, ¿qué es la gloria? ¿Para qué es? ¿Y de qué fuimos destituidos? La segunda, ¿para qué es? Juan 17:22, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué es la gloria? Pues esa constitución que tú decías es ser uno. Muy bien. Para ser uno, para mostrar la misma naturaleza. O sea que yo puedo mostrar al Padre, como decía el Señor Jesús, con tanta autoridad. Si me ven a mí, ven al Padre. Lo que yo hablo es lo que habla mi Padre. Lo que yo hago es lo que debo hacer a mi Padre. Todo esto para que seamos uno. Toda la creación revela al Hijo. Toda la creación revela al Hijo. Toda. Todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Y pensando en esto, yo decía,
Dios, esto es tan grandioso, es tan maravilloso, saber que soy parte de eso y que hay una perfecta unidad en todo. Cuando uno empieza a mirar la creación, que está, todo fue creado en unidad. Por eso cuando Eva rompió la unidad de toda la creación, todo se afectó. Pero luego vino uno que también no rompió la unidad y volvió y restauró. Por eso ya hay un reino de unidad, el reino de los cielos. Él dice, ustedes ya no pertenecen a este mundo, ustedes ya no son de aquí. Puede ser que estemos aquí, pero ustedes no son de acá, porque ustedes no tienen unidad con el mundo. Y el que se constituye amigo o en unidad del mundo, pues se hace enemigo mío. Porque ¿qué unidad hay entre ellos y nosotros? Son dos pensamientos. No es una cosa que Dios quiere decir, es que a mí me gusta y es que tal vez es autoritario. No, para poder revelar y mostrar un libro como Ezequiel, definitivamente si no es por el Espíritu Santo que nos lo revela para poderle contar a otros, mira, esta escena fue esto y por esto se necesita realmente esa conexión de no perder, de entender la unidad realmente del plan de Dios. Dios ha creado todo en perfecta unidad. Dios diseñó todo para que en esa unidad, que es la vida, ¿sí? Cuando se rompió, vino la muerte. Entonces todo se dañó, todo se quebró, todo se partió y se corrompió realmente. Ese plan, ese propósito, todo se dañó. Y entonces él dijo, no, yo no voy a permitir. Es decir, él ya tenía todo solucionado. No fue un plan B, como a veces se piensa y se habla. No, él ya tenía listo. Y yo quiero hoy glorificar a mi Dios diciendo, es admirable realmente la obra tan tremenda, qué sabiduría, es no diría que arquitectura, que ingeniería, que en todo esto realmente es majestuoso. Uno no se cansa y se cansa de mirar allí cuánta sabiduría en ello, cuánta perfección en todo lo que Dios ha dicho, en cada cosa que expresó, cómo la graficó. Todo tiene un porqué, un para qué, un sentido. Y vernos nosotros hoy aquí como tabernáculo, como cuerpo, como miembros de ese cuerpo, ese tabernáculo ambulante, poseedores de esa gloria, donde habita esa nubecita, donde se puede ver el esplendor, porque él dijo, yo soy el esplendor, la imagen exacta, dijo el Señor Jesucristo, y nosotros estamos siendo conformados a Él. Por eso ya no hay más a quien mirar. Por eso cuando nuestros ojitos se desvían a tal vez pensar en el filósofo aquel, y en el otro, y en el médico tal, y en lo que dice fulanito, y en la filosofía que salió allí, y en la nueva era, y en la nueva no sé cuántas, y salió aquello, y todo lo demás que nos muestran esas redes sociales y tantas cosas que nos quieren desviar, dijo Pablo, de la verdadera fidelidad a Cristo. Realmente no hay nada que mirar, hay uno solo a quien mirar, a cara descubierta, es en la faz de Jesucristo, no hay más a quien ir a buscar para entender y descubrir todos estos misterios y realmente cumplir ese plan y ese propósito. Los árboles cumplen el propósito, el agua cumple el propósito, los ríos, la tierra, el cielo, las nubes, el sol, todo cumple su función. Nosotros hemos sido cambiados de naturaleza para que cumplamos la función de mostrar la gloria de Dios. Entonces, quisiera terminar con esta escritura, Colosenses 1:27, por favor. De ahí partimos y ahí regresamos. El misterio que había estado oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. No hay otro, no hay otro. Que esto se extienda, se expanda, que realmente la humanidad pueda entender que Él es la puerta, que es el camino, que es la vida. No hay otro, no hay otra forma de devolvernos a esa gloria donde fue destituido y quedó separado, muerto, pero que hoy es posible a través de Él, que podamos realmente entender que no hay otra manera de poder cumplir el propósito solamente descubriendo al Hijo, con la maravillosa obra que está haciendo el Espíritu Santo, de revelárnoslo y realmente que en esta casa, con esta nueva naturaleza, se dé de manera natural esa obra de que podamos glorificar al Padre y que puedan ver de verdad y conocer esa gloria
para que puedan venir al arrepentimiento, a la verdad, a conocer. Dale, Hernando. Sí, ¿puedo leerlo en la palabra de Dios para todos? Sí. Que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, amados hermanos, es maravilloso. Yo quiero decir que me maravillo realmente de lo que la Escritura nos muestra, que el libro de Ezequiel es un libro extraordinario, que con la revelación que da el Espíritu Santo de la Escritura, que al fin y al cabo dice que desde el comienzo hasta fin solo habla el Señor Jesús, podemos entender todos estos misterios que están allí, pero que nos dan riquezas, nos ponen nuestra mente en una posición correcta, en una renovación realmente. No es algo momentáneo, sino que realmente está siendo erradicado todo pensamiento que es contrario, y Dios establece y edifica realmente a cada creyente, porque al fin y al cabo para eso nos ha escogido, para ser uno. Así es de que esa obra se va a dar porque es una obra que ya ha sido terminada y el Espíritu Santo la está desarrollando paulatinamente. Así es de que nuestra diligencia en querer tal vez correr, en querer descubrir esto, puede ser algo maravilloso para ser un buen instrumento en las manos del Señor. Yo los animo con todo el amor y la posición pues que Dios nos ha puesto aquí para esta comunidad, de compartir esto y de que sigamos adelante, de que disfrutemos de esto tan lindo y grandioso que Dios nos ha dado, de ser esa nueva criatura, de ser ese cuerpo de Cristo, de deleitarnos en ello, de caminar con más firmeza, de no dudar, en la certeza, en la firmeza de sus palabras, en avanzar, en seguir adelante y apoyarnos, en seguir creciendo mutuamente, edificándonos como cuerpo. Y la verdad que pues me siento feliz. Dale, Nui. Aquí dice en Éxodo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces, sí, el Señor dice, yo soy santo, ¿cierto? Y ustedes son santos porque yo soy santo. Eso lo dijo al pueblo de Israel, pero también nos lo dijo a nosotros. O sea que, y en la parte de que estás leyendo en Juan, te falta un pedacito, te quedaste corta. Dice Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que seamos perfectos en unidad, ¿cierto? Y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que yo los he amado a ellos también, como también a mí me has amado. O sea, en realidad el Señor murió por amor, ¿cierto? A toda la humanidad, no solo a nosotros, no solo al que había de creer, sino porque de verdad Él es el amor. Entonces, solamente no es, sí, nosotros en unidad, ayudándonos unos a otros como miembros, eso no es sí o sí, eso no es una opción, eso es lo que debemos hacer. Y también para que el mundo conozca a través de esa unidad, esa manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros, y que ellos puedan creer y tener fe. Sabemos que todos no van a creer, pero por ahora hacer la tarea que pues debemos hacer, ¿cierto? Entonces, y sí, ese proceso de santificación todos los días, cambiando nuestra mente para poder mostrar quién es nuestro papá. Y no por miedo, sino porque de verdad queremos ser obedientes, porque lo amamos. Gracias. Mire lo que dice el versículo 26. Dice del mismo Juan 17, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este será tema de otra enseñanza, pero sí les voy a dar este dato. El libro de Ezequiel dice 65 veces, más algunas variables, dice para que ellos sepan quién soy yo, ¿sí? Para que ellos sepan quién soy yo. Nos da mucho miedo cuando pensamos en esto, en que somos uno y que Él todo esto lo ha hecho. A veces queremos ser uno para unas cosas, pero no entendemos qué es ser uno para otras y todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros, ¿sí? Nos da miedo decir muchas cosas, pero el misterio tan impresionante que hay
en descubrir para que sepan quién es ese yo soy que se tiene que desarrollar acá. Eso va a ser tema de verdad de otro momento, pero eso es grandioso, realmente es grandioso porque Él no nos hace uno para hacernos menos, ¿sí? Sino que realmente quiere mostrarnos qué es lo que significa yo soy. Por eso, cuando usted lee, y le aconsejo que lo lea todo el capítulo 17 de Juan, usted va a ver cómo Él dice, yo los guardé en tu nombre, les he manifestado tu nombre, ¿sí? Y lo daré a conocer aún. Y es un verdadero misterio, pero es el boom que realmente no queremos ver. Siendo así, pues, bueno, un abrazo para todos, buen día, bendiciones. Bendiciones, buen día.